Pensaron que era solo otra roca, un fragmento envuelto en polvo y hielo emergiendo desde el vacío exterior, sin importar, frío y sin significado. Otro objeto añadido a nuestro sistema solar, como un medio del universo monetario. Sin embargo, el Atlas de Tres Ojos se negó a comportarse como cualquier cosa que hayamos visto anteriormente. Desafió las leyes conocidas en su trayectoria. Sus emisiones internas se movían a un ritmo antinatural. En la actualidad, el telescopio espacial James Webb sigue su curso implacable. Ha captado a este viajero histórico con imágenes de vuelos que alteran los límites de lo que consideramos natural, porque el objeto se eleva por encima de la superficie. En las profundidades de su masa giratoria, hay algo completamente distinto. Los científicos podrían haber anticipado ver un patrón no político ni geográfico, sino fabricado, geometrías frecuentes, matemáticamente precisas, formas resonantes que solo asociamos con un diseño inteligente, corredores, rejillas, ángulos, paredes, espacios provistos entre intervalos exactos. Webb no solo encontró las referencias, sino que también halló una estructura que se adhiere al diseño de una ciudad. Después de eso, la pregunta que ahora enfrentamos no es solo, ¿qué es el Atlas de Tres Ojos? La pregunta es, ¿quién lo construyó y por qué está dirigido directamente a través de nuestro sistema solar? Miramos lo que James Webb ha descubierto al principio. El Atlas de Tres Ojos se preservó como una simple curiosidad. El tercer objetivo, conocido por su interés en entrar a nuestro sistema, siguió un camino extraño pero rastreable. Tuvo algunas desviaciones lentas, pero nada más despertó pánico hasta que James Webb fue dirigido a estudiar su superficie en infrarrojo. Lo que el telescopio encontró no fue ruido, no fue alineación, no fue aleatoriedad geométrica recurrente oculta bajo capas de polvo cósmico. Utilizando sus instrumentos NIRCam y MIRI, Webb detectó emisiones energéticas que se ajustaban a contornos demasiado rutinarios y deliberadamente elegidos para ser falsos. Corredores largos y rectos, intersecciones anguladas, cavidades perfectamente posicionadas con simetría cerrada. Los científicos inicialmente descartaron las lecturas como anomalías de los sensores, pero a medida que llegaban más datos, fue imposible negarlo. La marca en el interior del Atlas de Tres Ojos tiene las dimensiones y la lógica espacial de la planificación urbana. Esto no fue ni erosión ni cristalización. Fue diseñado como algo que había sido diseñado, y tal vez incluso habitado. Si estas dimensiones existen en un entorno natural, estamos buscando algo que se asemeja a una ciudad bloqueada. No solo una vez, sino repetidamente como módulos, como si los materiales utilizados en su construcción siguieran una arquitectura consistente, basada en una rejilla a través de compartimentos internos. Las razones no tenían conexiones obvias. Nada en la naturaleza se alinea con frases perfectas repetidas, pero la inteligencia lo logra, y las formas por sí solas eran motivo de alarma. El comportamiento convencional de estos patrones internos, lo que realmente disparó las alarmas, fue que el centro del Atlas de Tres Ojos emite pulsos infrarrojos, pero solo desde regiones específicas, y esas zonas se alinean perfectamente con las rejillas estructurales. Esto significa que el calor no se irradia naturalmente, se liberan ráfagas localizadas y cronometradas, muy similares a las de una infraestructura de calor o incluso de reactores. Los sensores de Webb detectaron fluctuaciones consistentes con lo que en la Tierra se podría llamar un ambiente controlado. Imagina viajar por un edificio abandonado donde algunas habitaciones están limpias y llenas de actividad, y no en decadencia. Este tipo de conducta, junto con una interferencia magnética inusual que lleva el objeto, llevó a los ingenieros a proponer algo inesperado. Las cavidades subyacentes podrían no ser solo huecos. Ciertas frecuencias fueron rechazadas completamente en ellas,
como si estuvieran revestidas con un material diseñado para repeler la radiación. Otras frecuencias entraban, pero no regresaban, como si algo en el interior las estuviera absorbiendo, almacenándolas, tal vez incluso dándoles significado. De repente, la noción de una estructura similar a una ciudad ya no era ciencia ficción. Era un hecho de genio avanzado. La única razón para crear cavidades alineadas en rejillas reguladas por temperatura y que bloquean la radiación en un objeto viajante es que estas cavidades tengan un propósito. Y si ese propósito no es la supervivencia, puede que no estemos observando una roca, puede que estemos viendo un vehículo. Para comprender completamente la anomalía del Atlas de tres ojos, los investigadores comenzaron a comparar su estructura con los análogos hechos por el hombre más cercanos a nosotros: reactores nucleares, ciudades subterráneas y naves espaciales. Lo que encontraron fue perturbador. Aunque la estructura interna no se asocia directamente con estructuras humanas, sus proporciones reflejaban algunos de los diseños más efectivos creados para la supervivencia humana a largo plazo. Algunas cámaras tienen la forma de un hexágono utilizado en la ingeniería aeroespacial para maximizar el espacio y la resistencia. Otras siguen un arco de Fibonacci, una proporción que se encuentra tanto en la naturaleza como en los planos de arquitectos de alta eficiencia. Un fisiólogo de la Agencia Espacial Europea propuso que el diseño interno del Atlas de tres ojos podría ser un ejemplo de compartimentación ambiental, lo que implica que la estructura estaba destinada a proteger la vida o el equipo de los entornos hostiles del espacio profundo. Y si esto no fuera un resto de una civilización, sino una pieza de algo mucho mayor, tal vez una estación, tal vez una nave, tal vez incluso una colonia enviada al espacio, no para exploración, sino para quedarse. ¿Qué significa que lo hayamos interceptado ahora en nuestro tiempo? En nuestro propio rincón del universo es una coincidencia. ¿Está en una trayectoria fija o nos detectó antes de que nosotros asumiéramos que estaba allí? Si el Atlas de tres ojos estaba destinado a transportar a alguien o algo a través de las estrellas, entonces su aparición es más que un simple evento. Transmite un mensaje. Durante semanas las agencias han discutido sobre cómo llamar a la estructura dentro del Atlas de tres ojos. Algunos dicen que es arquitectura no natural, otros lo llaman una anomalía térmica con resonancia geométrica. Pero lo que nadie quiere decir en público al menos es que esto podría ser evidencia de inventiva extraterrestre. El propio término aún provoca negación en los círculos principales. Pero cada hora que pasa llegan más datos, y cada dato refuerza la idea. Este objeto no es completamente aleatorio. Sus características están colocadas, alineadas y afinadas, ya sea activo o inactivo. No solo está atravesando nuestro sistema, se está revelando a sí mismo. Mientras el Atlas de tres ojos continúa su deriva silenciosa, los funcionarios gubernamentales luchan por establecer prioridades de observación. Los satélites militares han dirigido sus ojos hacia él. Las redes de comunicación están siendo recalibradas. Algo ha cambiado en el tono a puertas cerradas. Un cambio que ocurre cuando lo inescapable se vuelve inescapable. Porque si lo que estamos observando es una estructura, una máquina que se asemeja a una ciudad que se ha estancado con el tiempo, entonces esto ya no es un avance científico. Es un evento de civilidad. Cuando las imágenes de la web circularon entre los observatorios internacionales, comenzó a surgir un patrón, no del objeto en sí, sino de las personas que lo observaban. Algunas de las constelaciones más conocidas simplemente se negaron a comentar. Otros, a través del uso de feminismos y respondiendo a una estructura única que es nueva, inusual, o peor aún, estadísticamente improbable, se apartaron cuidadosamente de estas palabras elegidas. Había miedo no del objeto en sí, sino de lo que significaba aceptarlo.
Reconocer que acabábamos de tomar una fotografía de una estructura existente que se asemeja a una ciudad dentro de un objeto significaría destruir siglos de consenso científico. Implicaría que la vida inteligente, tecnológica y arquitectónica existió no solo más allá de la Tierra, sino que en ocasiones fue móvil, exploratoria, tal vez desesperada. Además, esa vida podría haber dejado atrás una reliquia diseñada para sobrevivir a la muerte de sus creadores. Así que, en lugar de enfrentar ese hecho monumental, los científicos dudaron, y la verdad se alejó aún más de ellos, quedando en la sombra. El silencio no estaba abierto a todos. En un movimiento que sorprendió a la comunidad astronómica global, un grupo de satélites de defensa de Estados Unidos y Europa ajustó su enfoque hacia el Atlas de Tres Ojos. No había telescopios astronómicos, sino sistemas de imágenes térmicas, seguimiento de frecuencias de radio y vigilancia del espacio profundo. Las técnicas de monitoreo normalmente utilizadas para la defensa antimisiles o satélites plantearon una pregunta: ¿por qué golpear un cometa con otro? ¿Qué es más sensato? La respuesta podría estar en lo que vieron y que nosotros aún no hemos visto. A partir de ahí, comenzaron a circular rumores dentro de estas organizaciones, cuyo propósito no era solo observar una estructura. Está rotando lentamente en un patrón no natural a una velocidad fija. Algunas de sus zonas térmicas parpadean a intervalos, y las perturbaciones gravitacionales sugieren una nueva distribución de masa dentro de su núcleo, también conocido como un taller interno. El proceso de filtrado estaba en marcha, y lo más escalofriante de todo, no es una señal de radio, sino un pulso rítmico tenue, no calor sino gravitacional, como si algo dentro estuviera usando la gravedad para comunicarse. De repente, los militares no estaban observando una roca, sino monitoreando un dispositivo electrónico. En una comunicación confidencial con astrólogos y expertos en inteligencia artificial, los datos de la web se transformaron en una imagen espacial de alta resolución, un modelo de IA, diseñado para reconstruir estructuras 3D a partir de escaneos multiespectrales. Los resultados tuvieron un impacto profundo. El modelo no solo renderizó un diseño, sino un mapa arquitectónico completo. Varios niveles, corredores de transporte, sistemas de alternancia de calor y luz de energía, e incluso lo que podría parecerse a cámaras de almacenamiento o salas de contención. La IA, sin ninguna preconcepción, simplemente siguió los datos. Lo que emergió parecía extrañamente una biosfera separada, un vehículo destinado a transportar vida orgánica o sistemas hiperavanzados a través de distancias inimaginables. Además, hay un giro. Un hecho científico que analizó la curvatura y orientación de los corredores señaló que el diseño no sería adecuado para la anatomía humana. Las curvas estaban demasiado definidas, las distancias verticales demasiado confinadas. Lo que sea que se moviera dentro de este lugar no estaba construido como nosotros y posiblemente no caminaba. Con el descubrimiento avanzando al nivel de los telescopios astronómicos y militares, comenzó un debate más profundo. El Atlas de Tres Ojos. ¿Es un cementerio, una nave abandonada perdida en el tiempo, o un mensaje enviado deliberadamente hacia una vida inteligente? Algunos consideran que su precisión es evidencia de que ninguna cosa natural se comporta de esta manera. Una nave muerta no emitiría pulsos de calor controlados ni ecos gravitacionales alineados. Sin embargo, si esto fuera un mensaje, plantea una implicación aterradora. Los desarrolladores querían ser descubiertos o peor. Asumieron que alguien lo encontraría y que algo quedó atrás dentro. Pero otros instan a la precaución, señalando la posibilidad de que no estemos simplemente poniendo una forma a una señal, la estamos activando, cantando, e incluso observándola con tal profundidad. Podríamos estar utilizando sistemas que deben permanecer inactivos, como entrar en una tumba sellada que nunca debió ser abierta. Mientras la web mantiene sus observaciones, la pregunta que ahora persiste en cada agencia, cada laboratorio y cada conversación susurrada a puertas cerradas ya no es qué es, sino qué pasa cuando se despierta. A medida que los datos continúan avanzando, los astrónomos están comenzando a hacer una pregunta que alguna vez se consideró absurda. ¿Quién lo diseñó? No es solo la arquitectura del Atlas de Tres Ojos la que desafía los procesos naturales, sino que no desatiende la razón. Cada ángulo, cada cámara,
Cada ventilación térmica sugiere intención, no solo supervivencia, sino planificación a largo plazo. Esto nunca fue una cápsula de escape desesperada, ni un arca no identificada lanzada al espacio por una hebra inactiva. No, esto parece ser preciso, calculado, modular y con potencial para replicarse. La posibilidad de que este objeto sea miembro de una flota, o incluso de un grupo, ha comenzado a circular entre un pequeño círculo de investigadores de SETI. Porque si esta estructura es una de muchas, significa que no hemos descubierto solo una reliquia. Hemos tropezado con una infraestructura galáctica, las ruinas de una civilización lo suficientemente avanzada como para sembrar artefactos en diferentes sistemas estelares, o peor, una sonda enviada con una alerta para escalar, observar y reportar, lo que sugiere una pregunta errante. ¿Reportar a quién? Entre bastidores, las naciones más poderosas del mundo guardan silencio. Las filtraciones de agencias espaciales, embajadas e incluso contratistas privados revelan que los líderes mundiales han sido informados, y lo que se ha dicho ha desencadenado una movilización silenciosa, pero masiva. Según los informes, Estados Unidos ha reubicado 3 plataformas orbitales para monitorear el Atlas de 3 ojos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, utilizando un sistema profundo impulsado por IA, normalmente reservado para la continuidad espacial y operaciones antisatélites. La agencia europea ha permanecido en silencio, especialmente en lo que respecta a información relacionada con el objeto, negándose a publicar incluso registros públicos no procesados. Por primera vez en la historia, debido al secretismo, los gobiernos están lidiando con la posible existencia de una megaestructura no humana que pasa por nuestro sistema, y no saben qué decir al público. El miedo no es solo que exista, el miedo es qué pasa cuando la gente lo crea, cuando el concepto de vida inteligente se vuelve innegable, cuando los sistemas de fe, las políticas y los modelos científicos se ven obligados a enfrentarse a algo más antiguo, más grande y tecnológicamente superior. Como resultado de los problemas científicos y políticos, se ha hecho un progreso inesperado. Las civilizaciones anteriores están siendo reexaminadas a través de la lente del Atlas de 3 ojos.